Antes de 1492, Joaquín Pinto no había nacido, y el Nuevo Mundo era un sueño, el sueño de un navegante que veía en el mar los espejismos del oro y de su anciano mundo, devastado por la precariedad de sus economías que no se abastecían con la tierra, ni con el comercio, ni con la guerra, que nunca ha servido para eso. En el Nuevo Mundo, las personas estaban despiertas, dedicadas a la expansión de sus civilizaciones, a sus propias guerras y a los sacrificios que le devolvían la fertilidad. Con la cruz y la pólvora llegó el viejo mundo, envuelto todavía en el sopor de las cortes. ¿Qué nos esperaba a los de acá cuando las velas eran apenas una bruma en el horizonte? ¿El encuentro o el desencuentro? El fuego contra las lanzas y contra los ritos. En el retorno llevaron consigo descripciones de un escenario salvaje. América era la trampa y el misterio. Su verdadero rostro, el de la sonrisa, el conocimiento o su relación con la naturaleza, para aquellos conquistadores era invisible. Por ese entonces, la tierra empezó a ser redonda. La independencia estadounidense se consolidaba y la libertad se asombraba con la Revolución Francesa. En la península ibérica, la guerra debilitaba a España y los grupos independentistas de sus colonias aprovechaban para sublevarse. Simón Bolívar se abría paso en las dificultades para fundar lo que más tarde se llamó la Gran Colombia. Con la independencia, geógrafos y naturalistas llegaron en viajes promisorios o accidentados. Esta ya sería la tierra que acunaría a Joaquín Pinto. 300 años de colonia dejaron una compleja estratificación, infamia de la clasificación racial de las personas que define su estatus social y económico. A la cabeza estaba el grupo de españoles, le seguían los criollos, luego los mestizos y hacia el final el grupo indígena y un pequeño grupo africano llegado como mano de obra esclava. Hijo del tercer matrimonio de don José Pinto y Valdemoros o Pinto y Moreto con María Rosa Encarnación Vergara, Joaquín Pinto nació de cepa quiteña y fue bautizado en el año de 1842. Aunque Joaquín Pinto afirmaba ser descendiente de un portugués, la historia se encargaría de mostrar que su padre fue hijo de madre soltera, conflicto que lo llevaría a orquestar esta fábula sobre su origen. Los vientos no cambiaron el orden establecido por la sociedad colonial, ni las pinceladas que soplaban por estas tierras pusieron a Joaquín Pinto a salvo de la ventisca. ¿En qué momento el salvaje americano se dio paso al indio exótico? El impulso de los científicos y artistas viajeros que llevaban sus ideas y formas de representación de un lugar a otro es quizá la puerta ancha de esta transformación en la que quedó muy bien delimitado lo propio de lo ajeno y en la que también hubo lugar para lo típico. ¿Qué dejaron a su paso por nuestras calles empedradas aquellos artistas? ¿Qué dejaron en el humo de las esquinas, a la lumbre de los fogones? ¿La técnica, acaso? En cualquier forma, ese ir y venir de estilos y tendencias dio forma y contenido a las producciones pictóricas posteriores. Joaquín Pinto asistió a la Escuela Pública del Sagrario. Por su talento, con apenas 8 años, sus padres le condujeron a su primer taller, quizá el del maestro Ramón Vargas. El taller era una opción paralela a la educación tradicional en la época. En 1853 moría su padre y su familia sufría los embates de la pobreza. Pinto jamás tuvo padrinos ni tutores. Más bien, varios sacerdotes y maestros como Nicolás Cabrera que le alentaron en la realización de sus obras. Pinto pudo subir los peldaños, culminar esa etapa y crear su propio pequeño taller cuando apenas contaba con 20 años. Durante el mandato de García Moreno, Joaquín Pinto vio frustradas sus intenciones de conseguir una beca a Italia. Esto no lo derrotó. Decidió continuar su formación de manera autodidacta. Entre los 18 y los 33 años, aprendió 6 idiomas.
mitología, historia universal del arte, geometría, perspectiva, biología y anatomía, entre otros. Su vocación por el cuerpo humano le llevó a seguir clases prácticas de anatomía en el viejo anfiteatro quiteño, junto al Hospital San Juan de Dios. Posteriormente, este conocimiento encontró lugar en los dibujos, óleos, litografías, tintas y carboncillos que hizo sobre rostros, manos, pies. La luna de miel en el Chimborazo es la antesala de su matrimonio. Eufemia Berrío, joven quiteña, pasó de alumna a esposa del artista desde 1875. Eufemia ya tenía 2 hijos y con el artista tuvo 3 hijas más que se dedicaron al arte como su padre. Dentro de este ámbito funcionó su taller familiar. El matrimonio trajo consigo la ruptura con el canónigo Andrade, pariente político de Eufemia y ante cuyos ojos resultaba inaceptable la unión. Más tarde, esto traería graves repercusiones para toda la familia. En el taller de Pinto se plasmó la religiosidad de la época en varios cuadros. El soliloquio de María, que participó en la exposición de París. El corazón de Jesús. La Beata Mariana de Jesús. La oración en el huerto y muchos más. Joaquín Pinto era un hombre devoto, por lo que su pintura religiosa es extensa. En contrapunto, el siglo XIX instauró el espíritu de la ambivalencia. Joaquín Pinto fue el pintor de esa crisis, en la que la sociedad se debatía entre la moral patriarcal y el rechazo a los abusos del poder clerical. La sátira fue su crítica. La referencia de la Inquisición había dejado en Quito su impronta. Uno de los eventos que marcó al artista en este contexto fue el modo en que García Moreno decidió escarmentar a los clérigos. Según el jesuita Severo Gómez Jurado, por la falta cometida por uno de ellos, García Moreno llevó al sacerdote a la fuerza hasta la sala en la que sesionaba el Congreso, demostrando la corrupción del clero. La impresión del artista dio origen a célebres cuadros, titulados, en homenaje a Montalvo, capítulos que se le olvidaron a Cervantes. En 1892, su cuadro de la Inquisición mostró el trago más amargo de su vida, relacionado con el canónigo Andrade y su esposa. La vida privada del artista estuvo en boca de todos debido a las injurias que ponían en duda la fidelidad de su mujer. El cuadro constituye una crítica a la institución eclesiástica, matizada con el dolor de lo autobiográfico. Pinto atravesó un proceso violento y mezquino que en gran parte lo excluyó de la vida pública y limitó su actividad creadora. Alrededor de 1850, algunos artistas ecuatorianos se proyectan al mundo, dejando atrás sus fronteras gracias a becas. Es el caso de Salas o Manosalvas. Mientras en América Latina aparecían pintores como José María Velasco en México o Mauricio Rugendas en Argentina. A futuro, Joaquín Pinto preludiaría el realismo social, con talentosos autores como Leonardo Tejada. Al concluir el siglo XIX, el artista vive el ímpetu de la revolución liberal. El ferrocarril estrena rieles en un viaje por las arterias de la revolución, queriendo poner fin al orden establecido. El laicismo, como fundamento del Estado moderno, estuvo ligado a las primeras declaraciones de los derechos humanos y a la libertad de conciencia y de religión. Paralelamente, en Quito irrumpe lo femenino como una nueva forma política y cultural de mirar el mundo. Varias mujeres se incorporaron al estudio de las artes en el taller de Pinto. Todo el mundo me aborrece, todo el mundo me maltrata. Tengo rota la camisa y el cruel frío me acaba. Mi bolsita de fiambre desde ayer no lleva nada. La frialdad llega con el amanecer. El mediodía hace un claro incendiado y en la tarde los transeúntes dejan de merodear. Muriéndome pues voy ahora a andar del hambre a causa. Unos pocos terminan la jornada y siguen su deambular bajo el cielo de Quito. ¿Qué ve el artista en su trayecto por la antigua calle Bolívar? Los rostros de hoy y de antes y de siempre.
y siempre la mirada de la gente como un documento de su tiempo. En su viaje tiende un puente entre la historia y la cotidianidad. Basta desandar otra vez, del boceto al dibujo y al lienzo, para que el barro, el poncho, la alpargata, la geografía que recorta el cielo del Ecuador, cobren nuevos bríos. En 1870, Pinto acompañó a González Suárez como dibujante en varios viajes al norte y al sur del país en busca de objetos arqueológicos. El historiador preparaba un libro, el pintor documentaba. De la misma forma hará las ilustraciones de malacología para Augusto Cousin. En el arte de Pinto, La Nación también cobró vida en miniaturas y naturales que daban cuenta de su romanticismo. Hay una noche para el descanso, una noche de faroles callados, de puertas cerradas. La muerte de Joaquín Pinto ocurrió el 24 de junio de 1906 en su casa de Argumacín. Fue velado en la Escuela de Bellas Artes de la que fue profesor. Su caja mortuoria fue cargada hasta el cementerio del Tejar por sus amigos. En 1908 le acompañó su esposa Eufemia y muchos años más tarde sus hijas. Fue su voluntad estar unidos en la misma capilla. En 1969 se trasladaron a la catedral los restos de Joaquín Pinto junto con los otros dos grandes pintores del siglo XIX, Manosalvas y Salas. La obra de Joaquín Pinto es una crónica romántica de la nación, del país que vuelve a la imagen del lienzo para recuperar su identidad. Es el registro de eventos políticos, sociales, religiosos y populares de su tiempo, que pronto fue futuro. La calleja empinada por la que desciende la gente en su cotidianidad, una y otra vez, con la melancolía de lo que fue y la dicha de lo que será, para siempre contra el olvido.